Dios, la palabra más cargada del lenguaje humano. No importa si crees o no crees, decís Dios y algo se mueve adentro. Culpa, miedo, nostalgia, rencor. Porque no es solo un concepto, es una herida. Y en medio de esa herida aparece Spinoza, un hombre que dijo que Dios no es un padre, ni un juez, ni un salvador, que no escucha tus rezos, que no castiga tus pecados, que no te ama. Porque Dios para Spinoza no es un ser, es la totalidad, la estructura infinita de lo que es. Una idea tan insoportable que siglos después, cuando Einstein fue preguntado si creía en Dios, no dijo que no. Dijo que creía en el Dios de Spinoza. ¿Pero qué significa eso realmente? Porque un hombre que desentrañó el universo con fórmulas y relatividad se rindió ante una visión mística sin religión. Porque lo que Spinoza ofrece no es consuelo, es comprensión, fría, radical, impersonal. La clase de comprensión que te arranca de la ilusión de que sos especial, de que sos libre, de que el universo te debe algo. Spinoza es un cuchillo para el alma. Lo que corta no es la crueldad, es la verdad. Nacido en Ámsterdam en 1632, dentro de una comunidad judía que había huido del terror inquisitorial, Spinoza fue criado entre dogmas, textos sagrados y miedo. No el miedo de Dios, sino el miedo de perderlo, porque para su comunidad, Dios era lo único que quedaba. La fe era el último refugio de los desplazados. Cuestionarla no era solo herejía, era traición. Pero Spinoza lo hizo, no por rebelde, por lúcido, por incapaz de sostener una mentira solo porque le daba calor. A los 23 años lo excomulgaron. No hubo juicio, no hubo debate, hubo expulsión, silencio y una maldición que decía que nadie jamás debía hablarle, mirarlo, ayudarlo. Lo cortaron del mundo como si fuera un tumor, y en esa amputación nació su libertad, porque dejó de pertenecer, y cuando ya no perteneces a nada, podés ver todo. Spinoza vio que la religión no explicaba a Dios, lo escondía, que la moral no guiaba al hombre, lo encadenaba, que la libertad que nos vendían era una ilusión cómoda para no afrontar la causalidad brutal de lo real. Su visión de Dios no nace de la fe, sino de la necesidad de entender, de unir las piezas sin forzar el encastre, y al hacerlo, destruyó siglos de mitología. Dijo que Dios no creó el mundo como un arquitecto. Dios es el mundo. Dios no es alguien, es todo. No tiene voluntad, ni emociones, ni planes. Dios es la sustancia infinita que se manifiesta en infinitas formas. Vos, yo, la piedra, la galaxia. Todo es Dios, no en el sentido místico que acaricia el ego. Todos somos divinos. Número, en el sentido existencial que te aplasta. Nadie es más que una expresión fugaz de la totalidad. Y eso cambia todo, porque si Dios es naturaleza, entonces no hay milagros. Todo lo que ocurre, ocurre necesariamente. Nada está fuera de lugar. El cáncer, el orgasmo, la guerra, el amor. Todo sigue un orden, no moral, natural. Lo que ocurre, tenía que ocurrir. Porque la totalidad no improvisa, no se equivoca, no premia ni castiga. Solo es. Y en ese solo es, se derrumba nuestra necesidad de sentido, de propósito, de justicia cósmica. Spinoza no nos roba a Dios, nos lo devuelve sin maquillaje, sin rostro, sin voz, sin promesas. Pero entonces, ¿por qué Einstein, un hombre de ciencia, un genio racional, dijo que creía en ese Dios? Porque entendió que la belleza no necesita intención, que el universo no necesita un guionista para ser magnífico, que la armonía de las leyes naturales es más profunda que cualquier relato humano. Einstein veía en la física lo mismo que Spinoza veía en la filosofía, la revelación de un orden que no necesita espectadores, un orden que no gira en torno a nosotros, que no nos necesita, que simplemente es,
Y eso, paradójicamente, puede ser lo más cercano a lo sagrado. Porque cuando entendés que no hay afuera, que no hay más allá, que todo lo que existe está dentro de esa totalidad infinita que llamamos Dios o naturaleza, entonces empieza otra búsqueda. No la de salvación, sino la de alineación. Ya no rezás para pedir, rezás para comprender. Ya no vivís para merecer el cielo, vivís para entender tu lugar en este tejido inmenso que no tiene centro. Spinoza te arranca la fe, pero si sobrevivís al vacío que deja, te entrega algo más real, una paz sin esperanza, una serenidad sin premio, una libertad que nace de saber que no sos libre, pero sí consciente. Y ahí está la brutalidad de su pensamiento. No nos dice que podemos ser felices, nos dice que podemos ser lúcidos, que la felicidad no es un derecho, sino un efecto secundario del entendimiento, que el sufrimiento no se combate con rezos, sino con claridad, que no hay dioses mirando, pero hay leyes actuando, siempre, en todo, incluyéndonos. Spinoza no nos deja quedarnos en la comodidad de la admiración. No basta con decir «qué idea interesante», porque su pensamiento no es decorativo. Es una bomba metida en el centro de la conciencia humana, y una vez que la encendés, no podés volver a vivir igual, porque si todo es Dios, si todo sigue leyes necesarias, entonces no sos libre, nunca lo fuiste, y lo peor, todo lo que creíste que elegiste ya estaba escrito en el tejido infinito de causas que te arrastran. No hay héroes, no hay villanos, hay causas, efectos, ignorancia y comprensión. Vos creés que decidís, que elegís a quién amar, qué odiar, qué rumbo tomar. Pero Spinoza te mira desde la oscuridad de su cuarto, donde escribía Ética, como si fuera un tratado geométrico, y te dice, no decidís nada. Tus emociones, tus pasiones, tus deseos, son movimientos dentro de un sistema. Reacciones químicas, experiencias pasadas, estructuras mentales, y vos, que te sentís único. Sos una expresión más de eso, una onda en el mar. Y el mar no pide permiso para moverse. Eso no significa resignación, significa responsabilidad real, no la falsa responsabilidad moral que te dice, sé bueno. La responsabilidad de conocerte al punto de saber por qué haces lo que haces, porque solo ahí hay un atisbo de libertad. No en elegir lo que querés, sino en entender por qué lo querés. Para Spinoza, el esclavo no es el que está encadenado, es el que se cree libre y no sabe que está movido por fuerzas que no comprende. La libertad no es actuar sin causa, es actuar sabiendo la causa, y esa causa muchas veces es el miedo. El miedo es el motor oculto de la mayoría de nuestras decisiones. Miedo al abandono, al fracaso, a la muerte, a no ser suficiente. Pero como no lo queremos mirar, lo disfrazamos. De ambición, de fe, de moral. Inventamos un Dios que nos mira, que nos juzga, que nos salva, porque no soportamos un universo que no nos garantice justicia. Pero Spinoza te lo dice sin anestesia. No hay justicia, hay orden, y no es el orden que premia o castiga. Es el orden que simplemente sucede. El rayo que cae, la célula que muta, el amor que se rompe. Nada de eso tiene intención, solo tiene estructura, y sin embargo en ese desamparo, Spinoza encuentra un tipo de paz que ninguna religión puede darte. Una paz sin ilusión, porque cuando dejas de esperar que el universo te recompense, podés empezar a mirar de frente, a vivir sin mendigar sentido. Y ahí aparece la ética, no como un código de conducta, sino como una manera de estar en el mundo. Spinoza no quiere que seas bueno, quiere que seas coherente, que entiendas lo que te mueve, que dejes de reaccionar como una hoja al viento, que tomes el timón, sabiendo que el mar no se puede controlar
pero sí navegar. Su idea de conatus, esa fuerza interna de cada ser de perseverar en su ser, es una clave brutal para entendernos. No vivimos para alcanzar un fin impuesto desde afuera. Vivimos porque somos impulso, porque somos deseo de continuar. Pero ese deseo, si no es guiado por la razón, se convierte en autodestrucción. Y ahí aparece el drama humano. Deseamos lo que no comprendemos. Amamos lo que nos daña. Odiamos lo que nos refleja. Huimos de lo que podría salvarnos, porque confundirnos nos resulta más cómodo que transformarnos. Spinoza no quiere salvarte. No cree que necesites salvación. Cree que necesitas claridad, que el infierno no es un lugar, sino un estado mental gobernado por pasiones ciegas, y que el cielo no es un premio, sino un modo de estar en armonía con el orden total. Esa armonía no se alcanza creyendo, se alcanza entendiendo. Es el gozo de una mente que ve, al fin, el entramado de causas que la atraviesan y puede decir: ahora sé por qué sufro, y ya no necesito sufrir así. Pero para llegar ahí, tenés que renunciar a tu ego, a esa voz que grita que sos especial, que sos el centro, que el universo tiene que adaptarse a vos. No va a hacerlo, nunca lo hizo. Lo que te pasa, tenía que pasarte. No porque haya un destino, porque hay una red infinita de causas de las que sos parte. Y si no la entendés, te ahogás en ella. Pero si la entendés, navegás. Eso es lo que Einstein encontró en Spinoza. No una figura divina que lo protegiera, sino una estructura racional que lo contenía. No un consuelo, sino una verdad, dura, impersonal, perfecta. La misma belleza que hay en una fórmula física, en una sinfonía, en la precisión de un eclipse. Una belleza que no necesita a nadie para ser. ¿Qué es? Spinoza no te da certezas, te da un mapa. No para escapar, sino para ubicarte. No para tener razón, sino para dejar de sufrir por lo que no controlas. Su filosofía no es una fe, es una herramienta. Brutal, implacable, real. El problema con la libertad es que la queremos sentir, no entender. La usamos como excusa para todo lo que no queremos explicar. Decisiones, fracasos, cambios bruscos, contradicciones. Decimos: fue mi elección, como si eso cerrara la herida, como si haber elegido significara haber comprendido. Pero Spinoza arranca esa venda con una precisión que asusta. No elegís desde la libertad, elegís desde lo que sos, y lo que sos está determinado por tu historia, tus impulsos, tu contexto, tu biología, tus traumas. La libertad no está en el acto, está en la conciencia del acto. El ignorante cree que es libre porque no conoce sus cadenas. El sabio sabe que solo puede moverse dentro del margen que le da la estructura total. Eso no significa que nada tenga sentido. Significa que el sentido no está dado. Se construye desde la comprensión. Y comprender es mirar sin consuelo. Por eso Spinoza redefine la ética. No como obediencia a normas, sino como alineación con la necesidad. No hagas el bien porque te lo ordenan. Hacelo porque entendiste que eso preserva tu ser, armoniza con el todo, evita la disonancia. El mal para Spinoza no es pecado, es ignorancia. Es actuar sin ver la red de causas que estás alimentando. El crimen no es romper la ley, es actuar ciego. Y el dolor, ese que querés eliminar, no es un castigo, es un síntoma, una señal de que estás fuera de sintonía. Pero nadie quiere escuchar el dolor. Queremos anestesia, religión, entretenimiento, metas. Queremos no sentir el vacío, pero Spinoza no lo tapa, lo recorta con precisión quirúrgica. No para destruirte, sino para mostrarte que el vacío también es parte del todo, que negarlo te enferma, que asumirlo te ordena.
Por eso su filosofía no puede masificarse, no puede volverse popular, porque exige que te dejes de mentir, que abandones la fe en una libertad absoluta, en un Dios que te escucha, en una vida que tiene que darte algo. No te debe nada. Nadie te lo dijo, pero es así. Vivís porque sos parte de un sistema que se expande, no porque tu existencia tenga un propósito asignado. Y si buscas sentido, tenés que fabricarlo con tus actos, no esperarlo del cielo. Y ahí aparece una paradoja. Cuanto más entendés que no sos libre en el sentido tradicional, más cerca estás de una libertad real, porque ya no te moves por impulsos sin nombre. Podés ver de dónde viene tu deseo, tu miedo, tu ambición, y al verlo, podés dejar de ser su esclavo. Eso es lo que Spinoza llama el paso de la pasión a la acción. Salir de la reacción automática, del sufrimiento ciego, y entrar en un estado donde actúas desde la claridad. No porque sos un santo, porque entendiste. Pero eso cuesta. Cuesta dejar de pensar que el otro te hirió por maldad y empezar a ver que te hirió porque no sabe lo que hace, porque él también está atrapado en la red, porque vos también heriste cuando no entendías. No hay virtud sin comprensión, no hay ética sin lucidez. El perdón, en Spinoza, no es un acto moral, es un efecto de la comprensión. No necesitas odiar si ya viste la raíz del acto. No necesitas venganza si ya comprendiste la cadena de causas. Eso no te convierte en pasivo, te convierte en exacto. Dejas de actuar por reacción y empezás a actuar por coherencia. Esa es la virtud. Vivir desde la estructura, no desde la fractura. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma de felicidad, no la felicidad histérica que nos venden, esa euforia que siempre depende de algo externo. La felicidad de Spinoza es una paz interna que no necesita decorado. Es la serenidad de saber quién sos, qué sos, y cómo moverte en un mundo que no gira a tu favor, pero tampoco contra vos. Simplemente gira. Y cuando entendés eso, no necesitas un Dios que te mire, porque sos parte de ese Dios, porque ya no hay división. Vos y el mundo no son cosas separadas, sos una expresión transitoria de la totalidad, una forma que surge, actúa, siente y desaparece, pero que, mientras dura, puede alinearse, puede entender, y en esa comprensión hay gozo, un gozo que no depende de que todo salga bien, depende de que todo sea comprendido. El placer no está en tener control, está en dejar de resistirse a lo inevitable, no desde la resignación, desde la integración. Eso es lo que Einstein admiraba, no una figura divina que diera respuestas, sino una estructura tan perfecta que no necesitaba un diseñador, una estructura que, al ser comprendida, provocaba reverencia, no fe, asombro, el mismo asombro que sentís cuando todo encaja, cuando entendés por qué dolió, por qué pasó, por qué tu vida es como es, no para justificarla, para dejar de negarla. No tenés que dejar de creer en Dios, pero sí tenés que dejar de usarlo como excusa. No importa si tu Dios tiene nombre, rostro, libro sagrado, o si es una fuerza anónima que lo sostiene todo. El problema no es Dios, el problema es lo que haces con esa idea. La usas para no pensar, para no sentir, para no mirar tu sombra. Le das tus miedos y esperas que los transforme en sentido. Le das tus heridas y esperas que las cierre con gracia. Pero no funciona así. No siempre. No para todos. Porque si tu fe no te ayuda a ver la verdad, entonces no es fe, es refugio. Y los refugios, cuando duran demasiado, se convierten en jaulas. La creencia no es peligrosa. El miedo que la sostiene, sí. Spinoza no vino a robarte a tu Dios. Vino a preguntarte si realmente lo necesitas como lo estás usando. Si tu vida depende de que exista alguien que te mire desde el cielo,
o si podés vivir sabiendo que todo lo que ocurre está regido por leyes tan profundas que no requieren voluntad, solo existencia. Y eso es más exigente que cualquier religión, porque te saca el consuelo, pero no te deja vacío. Te deja frente a un espejo, y el espejo no miente. Lo que sos, lo que hiciste, lo que evadiste, lo que te negás a soltar, todo está ahí. Y no hay oración que lo oculte, no hay ritual que lo purifique, solo hay comprensión. Comprender por qué actúas como actúas, por qué seguís en ese vínculo que te rompe, por qué necesitas que todo tenga un propósito, cuando quizás lo único que necesitas es entender que lo que te duele no es la realidad, sino tu resistencia a ella. La espiritualidad real no te calma, te despierta. No te dice, todo va a estar bien. Te dice, todo está siendo como puede ser, según las causas que lo trajeron. Y eso no te quita responsabilidad, te da una más grande. No la de cambiar el mundo a tu medida, sino la de cambiar tu medida para ver el mundo como es. No necesitas abandonar tu Dios, pero sí necesitas cuestionar si estás creyendo por amor o por miedo, si tu fe te expande o te encierra, si te ayuda a pensar o te protege de hacerlo, porque la verdadera fe no le teme a la filosofía, y la verdadera filosofía no niega lo sagrado, simplemente se rehúsa a fingir que lo entiende. La pregunta no es si Dios existe, es si vos podés existir con verdad, aunque Dios no responda. No hay gloria en entender, no hay aplausos, no hay final feliz, no hay redención, hay lucidez, y eso es todo. Pero todo es suficiente. Spinoza murió solo, trabajando con cristales que le arruinaron los pulmones. No tenía fortuna, ni discípulos, ni iglesias que llevaran su nombre. Tenía pensamiento, tenía integridad, tenía una vida alineada con su visión, aunque esa visión no ofreciera consuelo ni trascendencia. Vivió como habló. Escribió lo que pensaba y pagó el precio, pero no lo hizo por rebeldía, lo hizo porque no podía mentirse. Y eso es lo que más incomoda de Spinoza, no su visión de Dios, no su negación de la libertad absoluta, no su rechazo a la moral tradicional. Lo que incomoda es su coherencia, porque te muestra que sí se puede vivir sin máscaras, que sí se puede pensar con profundidad sin caer en el cinismo ni en la desesperación, que sí se puede mirar la totalidad sin pedirle que te mire de vuelta. Y vos, que estás del otro lado escuchando, tenés que hacerte una pregunta brutal. ¿Realmente querés entender? Porque si querés, vas a tener que soltar las ideas cómodas. Vas a tener que dejar de esperar garantías. Vas a tener que aceptar que la paz no viene de afuera, ni de un Dios que te protege, ni de un destino que te cuida. Viene de adentro, de tu capacidad para ver, sin miedo, cómo funciona todo esto, incluyéndote. Quizás no sos libre, pero podés comprender. Quizás no hay sentido preestablecido, pero podés construir uno. Quizás no hay un Dios que te hable, pero hay un orden que podés escuchar, no en las palabras, no en los milagros, no en los textos sagrados, en la estructura misma de lo que es, en las leyes invisibles que te rigen, que te moldean, que te atraviesan. No necesitas ser feliz, necesitas ser claro, porque la claridad te libera del engaño, y el engaño, por cómodo que sea, te pudre por dentro. Spinoza no vino a motivarte, vino a enfrentarte, a decirte que si no entendés lo que te mueve, sos parte del caos, que si no sabés por qué sufrís, vas a repetir el sufrimiento, que si no comprendes tus emociones, te van a manejar como un animal disfrazado de humano. La ética, para él, no era moral, era mecánica interna. Era el arte de vivir desde la comprensión, no desde la reacción. Y ese arte no tiene espectadores, solo tiene practicantes. Nadie te bate en aplaudir por pensar.
Nadie te va a premiar por entender, pero vas a dejar de sufrir en vano. Vas a dejar de culpar al destino, a Dios, al otro, al pasado. Y vas a empezar a actuar como alguien que no necesita ser salvado, porque ya no está perdido. Esa es la libertad posible, la única, no la que te exime de todo, sino la que te responsabiliza por todo. No la que te permite hacer lo que quieras, sino la que te obligará a entender por qué querés lo que querés. Porque en ese por qué se esconde tu verdad. Y nadie más puede decirla por vos. Spinoza murió sin miedo, porque su Dios no castiga ni recompensa, solo existe. Y él vivió dentro de esa existencia con aceptación lúcida, como se vive cuando ya no necesitas ser alguien, solo ser.